Ojo, y todos los hombres somos creyentes. Y hay dos maneras de creer. La manera de creer positiva y la manera de creer negativa. Así como existe el bien, existe el mal. Así como existe el día, existe la noche. Así como existe Dios, existe el diablo. Así como existe la fe verdadera, existe la fe falsa. Así como existe la fe que usted y yo debemos cultivar, existe otra fe que no debemos cultivar. El ser humano es un hombre de fe. Los ateos también creen, pero creen negativamente. Los cristianos creemos positivamente, pero todos tenemos que creer. Aquí no hay nadie que no crea. Por ejemplo, hablemos de Dios. Si usted es cristiano, ¿qué cree? Positivamente, creo que Dios existe. Si usted es ateo, creo que Dios no existe. Vean la fe positiva del cristiano. Creo, hay fe, que Dios existe. Vean la fe del ateo. Creo que Dios no existe. Está la fe positiva y la fe negativa. Entonces, ningún ser humano puede vivir sin fe. Y lo que hoy Dios hace con Juan Bautista y el profeta Isaías es que usted y yo seamos entonces portadores de la fe verdadera, de la fe sana, de la fe buena. Y que el mundo crea por medio de nosotros, pero en las cosas buenas. Porque el mundo cree, pero la fe negativa se va propagando más que la fe positiva o verdadera. En cualquier plano, por ejemplo, vamos a ver sobre la Eucaristía. Hablemos de la Eucaristía. Todos creemos en cuanto a la Eucaristía. Los católicos creo que ahí está Cristo. Los protestantes, creo que ahí no está Cristo. El ateo, creo que ahí no está Cristo. Pero todos creemos. Miremos la iglesia. Creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Si soy protestante o si soy ateo, creo que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Creo que la iglesia es la gran prostituta. Entonces observe que está la fe positiva y la fe negativa. El mundo de hoy dice creer y eso no basta. Tenemos que ver qué creemos, si creemos positivamente o creemos negativamente. Pero tenemos que creer. Y tenemos razones para creer. Y lo que Dios nos pide hoy, que esas razones para creer, las expongamos a los demás y se llama buena noticia. Razones para creer en lo bueno. También hay razones para creer en lo malo. Por ejemplo, vamos a mirar una cosa. ¿Usted cree que su papá es su papá? Hay dos opciones. Creo que mi papá es mi papá. Segunda opción, creo que mi papá no es mi papá. Razones tengo. Puedo decir, creo que mi papá no es mi papá porque yo no me parezco a él. Porque mi papá a lo mejor es moreno y yo soy catire. Tengo razones para no creer. Pero ojo, esas razones no me llevan a saber si estoy creyendo en la verdad o en la mentira. Porque puede ser que a lo mejor mi abuelo tenía los ojos verdes y era blanco y por eso salía así. O mi tatarabuelo.
¿Eh? Pero ¿cuál es el detalle? Que uno toma la opción de qué es lo que quiere creer. Por ejemplo, si yo creo que mi papá es mi papá, es porque le creo a mi mamá que me dijo que papá era mi papá. ¿O no? Yo no estaba cuando eso. Yo no tenía uso de razón. Yo no me di cuenta si mi papá era mi papá. Pero si no creo que mi papá es mi papá, es porque la vecina me dijo que mi papá no era mi papá. Entonces le creí a la vecina, o le creí a Petronilo o a Pánfila. Pero en alguien creo. En el mundo de hoy los seres humanos en algo tenemos que creer. Hasta los ateos creen en algo. Los ateos dicen, creo que Dios no existe. Creo que el diablo no existe. Creo que no existe el cielo. Creo que no existe el purgatorio. Creo que no existe el infierno. Pero cree. Solamente que cree de forma negativa. Y nosotros creemos de forma positiva. Creo que existe Dios. Creo que existe el diablo. Creo que existe el infierno. Creo que existe el purgatorio. Creo que existe el cielo. De forma positiva. Hoy el Señor entonces nos invita a proclamarle al mundo la fe positiva y verdadera, la que nos ha dejado el Señor. ¿Y cómo podemos nosotros entonces aferrarnos a la fe positiva? ¿Y cómo sabemos que estamos creyendo en lo correcto? San Juan capítulo 20 versículo 30 dice, ¿cómo es que usted y yo podemos creer en lo correcto? Juan 20, 30 dice, ¿para qué se escribió todo lo que está aquí? Escuchemos. Hizo además Jesús muchas cosas, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas cosas no están escritas en este libro. Vamos a ver para qué se escribieron estas cosas. Pero estas se han escrito. Atención, ¿para qué fue hecha la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras? ¿Para qué se escribieron estas cosas? Para que creáis. ¿Para qué se escribió las Sagradas Escrituras? Para que creáis. Entonces, hay una manera de creer lo correcto. Como decir que mi papá es mi papá porque mi mamá me lo dijo. Hay razones para creer. Pero hay razones para creer negativamente. La vecina me dice que mi papá no es mi papá. Hay otras razones. Puedo creer en otras cosas. Pero lo que dice la Biblia es que las Sagradas Escrituras fueron escritas para que creamos. ¿Y por qué tenemos que predicar? Marcos 16, 15. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? ¿Y por qué tenemos que leerla y predicarla? Son dos cosas importantes. Leerla, predicarla. Y si no la predicamos, escuchémosla. Escuchen esto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Para qué vamos a predicar el evangelio? A toda criatura. ¿Para qué? El que creyere y... ¿Para qué vamos a predicar? ¿Otra vez? El que creyere. Para que la gente crea. Y entonces la pregunta es, si el centro de la vida cristiana o si la vida del ser humano gira en torno a la fe, ¿usted y yo estamos creyendo? Pero hay dos maneras de creer, miremoslo de otro punto de vista. Una manera de creer es de puro bla, 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 yo creo. Pero la otra manera es creerlo con convicción. El creer es normal que todo el mundo diga yo creo, pero el creer con convicción es lo que Dios nos pide hoy y es lo que nos está faltando. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 27, vamos a encontrar a los apóstoles que ellos creían en el Señor, pero no con convicción plena. Y el Señor va a reclamar eso. ¿Por qué no creer con convicción plena? A ver qué dice el 27. Y los hombres se maravillaron diciendo. A ver, escuchemos. Y los hombres se maravillaron diciendo,
¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Creían en Jesús? Sí. Pero no tenían una convicción plena que Él era Dios. Y cuando vio que calmó las aguas y le dijo al mar, cálmate, al viento, ahí tranquilízate, ellos que creían en Jesús se dijeron, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Creían de palabra, pero no tenían una convicción plena de quién era Jesús. ¿Acaso no estamos nosotros igual que estos apóstoles? Creemos en Jesús, pero no tenemos una convicción plena. En el capítulo 14, versículo 26, nos vamos a encontrar a los mismos apóstoles con Jesús, pero no tienen una convicción plena, una fe sólida, firme de quién es Jesús. Escuchemos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, vieron la grandeza de Jesús, el poderío de Jesús, lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Le faltaba la fe firme, sólida, una convicción plena. No sabían quién era Jesús. Díganme, ¿no ese es el mismo pecado que tenemos nosotros? 1000 años viviendo en esta tierra y todavía no sabemos quién es Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Es un fantasma? Hermanos, Jesucristo está reclamando en su palabra que ustedes y yo no tenemos la convicción plena de quién es Él. Y hoy nos podemos preguntar, ¿sé quién es Jesús? Pablo sabía quién era Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Pablo sabía quién era Jesús. Estaba convencido. Sabía que Él era Dios. Tenía esa fe plena, sólida, firme, esa que te hace falta y que me hace falta, pero que Dios hoy nos reclama en este segundo domingo de Adviento. Colosenses 1:16. Escúchenlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las... Miren el concepto que tiene Pablo, la fe que tiene Pablo en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo. Y las que hay en la tierra. ¿Tú estás convencido de eso? Visibles e invisibles. ¿Estás convencido que Jesús, en el que tú crees, hizo todas las cosas? Las del cielo, las de la tierra, las visibles, las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Tú lo crees? ¿Estás convencido que Jesucristo lo puede todo, absolutamente todo, y que por Él fueron hechas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, que todo fue creado por Él y para Él? ¿Sigue? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cree usted que tú mismo viene de Él y a Él va y por Él subsiste? ¿Estás convencido? ¿Qué clase de Dios tiene? ¿En qué Dios crees? ¿Estás convencido en lo que dices creer? ¿Sólidamente te has predicado a ti mismo hasta convencerte que Jesucristo hizo todas las cosas celestes y terrestres, visibles, naguará, invisibles, tronos, dominaciones, principados, todo fue creado por Él y para Él, naguará? ¿Estás convencido de eso? Que con su sola palabra hizo todas las cosas, hágase y todo se hizo. ¿Estás convencido? El salmista en la Biblia de nosotros, Salmo 94, en la Biblia de los protestantes, Salmo 95. El salmista, estamos leyendo la de los protestantes, entonces tiene que ser en el 95, Salmo 95. El salmista viene a mostrar en qué Dios cree, pero con convicción. ¿Será lo mismo de ustedes y yo? ¿Creemos con convicción en ese Dios? Oye, San Juan Bautista vino a predicar
para que por medio de Él creyeran. Y es exactamente lo que hoy quiero hacer con ustedes. Presentarles al Jesús que el mundo de hoy no conoce. ¿Y quién es este? O que la gente cree que es un fantasma, que no existe, que es una leyenda, que es un mito.